Yo les invito para que nos vamos a la Biblia y vamos a mirar en el capítulo de San Juan, capítulo 10 y versículo 10. ¿Quién no se lo sabe? Bueno, yo sé que sí. Vamos a leerlo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Esa es la tarea del ladrón: hurtar, matar y destruir. Pero el texto no se queda ahí. El texto termina diciendo, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Vamos a orar. Querido Señor Dios Todopoderoso, que vive y reina por los siglos de los siglos. En esta hermosa mañana de sábado estamos aquí, un grupo de tus hijos, y quizás aquí en esta plataforma y en muchas otras, donde tu palabra se está expresando con el poder del Espíritu Santo. Y doy gracias a ti, Padre, porque siempre haces la provisión necesaria para cada una de esas necesidades físicas, emocionales y espirituales. Y en esta mañana hemos venido para recibir palabra de vida que nos traerá no solamente vida, sino también esperanza. En el nombre santo de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hermanitos. Como les decía ahora, hoy vamos a ver en la palabra de Dios, y yo espero, vamos a leer bastante, porque vamos a contar dos historias que tienen que ver la una con la otra. Y la una nos servirá de consuelo, de esperanza, o simplemente quedaremos en las mismas. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer. Recuerden, al único que se le dijo que la cerrara y la sellara fue a Daniel. ¿Recuerdan ese pasaje? Sella, porque no es para ahora, es para el tiempo del fin, le dijo el ángel a Daniel. Pero más allácito, por allá en Apocalipsis capítulo 10, yo me encuentro con un pasaje que me dice que el libro está abierto. La pregunta es, ¿por qué está abierto? Según Daniel, ¿por qué el libro está abierto? Porque es el tiempo del fin. Así es, mis apreciados hermanos, que estamos en el tiempo del fin y llegó la hora y el momento de nosotros abrir la palabra de Dios. Entonces los invito para que nos vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 21, y vamos a empezar a leer la primera historia. Y vamos a encontrar allí, en el capítulo 21, del 1 en adelante, una historia. Dice, en los días de David, hubo hambre durante 3 años seguidos. David consultó al Señor y él le respondió, es por causa de Saúl, por su casa, que derramó sangre cuando mató a los gabaonitas. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí. Está diciendo que había hambre por 3 años. Yo, hermanos, yo no me alcanzo a imaginar 3 años consecutivos donde no hay alimento. La tierra no está produciendo. Hay escasez. Y David se da de cuenta de eso y dice, David sí sabía, ya, aquí está pasando algo. Si esta escasez es tan prolongada, es por algo. ¿Y qué hizo David? Lo que todos nosotros debemos de hacer cuando algo no anda bien en nuestro hogar, en nuestra casa o en nuestra iglesia. Y dice que David fue y consultó a Dios y le dijo, Señor, ¿qué pasa con tu pueblo? Pero si había una causa, ¿cierto? ¿Cuál era la causa? Que Saúl había matado a los gabaonitas.
Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Entonces David dijo, bueno, si el problema es con los gabaonitas, vamos a solucionarlo. Entonces él hizo lo que se debía hacer y llamó a los gabaonitas. Vamos a ver quiénes eran ellos. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Ellos no eran de Israel, sino un residuo de los amorreos, a quienes los israelitas habían jurado y habían hecho alianza. Y Saúl había procurado matarlos en su celo por Israel y Judá. David le dijo a los gabaonitas, ¿qué os haré? ¿Qué satisfaga os daré para que bendigas la heredad del Señor? Los gabaonitas respondieron, no tenemos querellas acerca de plata ni oro con Saúl y su casa, ni queremos que muera hombre en Israel. Y él le dijo, lo que vosotros digáis, os haréis, dijo el rey. ¿Qué dijeron los gabaonitas? Dice, el poquito que quedó, que dejó Saúl. Ellos dijeron, vea, nosotros no queremos ni plata, que de pronto David dijo, esto lo arreglo con plata, esto lo arreglo con tierras, esto va a ser fácil solucionar ese problema. Pero la sorpresa que se llevó el rey, ni se la imaginaba. No queremos ni plata, ni eso, ni aquello. Vamos a ver qué era lo que ellos querían. Entonces el rey, al decirle eso, le dijo, bueno, lo que usted me pida, eso haremos. Versículo 5 dice, ellos respondieron al rey, de aquellos hombres que nos destruyó, de aquel hombre, perdón, que nos destruyó y maquinó exterminarnos sin dejar nada de nosotros en Israel, danos 7 hijos para que los ahorquemos ante el Señor. Y el rey dijo, ¿qué más podía decir el rey? Palabra del rey era una palabra que se tenía que cumplir y ya el rey se había adelantado a decirle, pidan lo que quieran. Lo que el rey no pensaba era que muchachitos, poquitos que habían quedado, nosotros no queremos nada de esas cosas. Queremos 7 hijos. 7 hijos para colgarlos. ¿Y qué dijo el rey? Se enfrió. El hombre se enfrió. Dijo, ¿qué he hecho? Pero el rey dijo, no hay más que hacer, hay que entregarle a esos muchachos. Entonces el rey, versículo 7 dice, el rey perdonó a Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que hubo entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero el rey tomó 2 hijos de Rispa. Oiga, escuchen bien y lean bien. Pero el rey tomó 2 hijos de Rispa, hijas de Ajá, que ella había engendrado a Saúl, a saber, a Armoní y Misposé, y 5 hijos de Mical. Aquí hay 2 mujeres. Hija de Saúl, que ella había engendrado. El versículo 9 nos dice, los entregó a los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte ante el Señor. Así murieron aquellos 7 y al principio de la siega de la cebada. Esto aquí es muy importante porque esta historia da muchos detalles y nosotros tenemos que tener en cuenta todos los detalles que está mostrando esta historia. Pero vamos entonces, para entender un poquito más, ¿qué fue lo que pasó que al Señor le disgustó tanto y que vino esta gran calamidad a Israel? Vámonos al capítulo 9 del libro de Josué. En el libro de Josué encontramos esa historia. Y vamos a mirar también allí los detalles.
Cuando los reyes, versículo 1 en adelante dice, cuando los reyes que estaban en esta parte del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del Carmen, del Gran Mar, frente al Líbano, los hititas, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, oyeron estas cosas, se juntaron de común acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Pero los habitantes de Gabaón, al oír lo que Josué había hecho en Jericó y en ahí, usaron de astucia. Esa palabrita a mí me gusta. Astucia. ¿Cómo es el enemigo? Díganme, mis apreciados hermanos, ¿cómo es el enemigo con el pueblo de Dios? Astuto. El enemigo es astuto. Nosotros conocemos esta historia. Esta historia se va hasta el versículo 13, pero estos gabaonitas dijeron, vea, nosotros con esa gente no nos podemos meter. Nos vamos a tener que ir muy despacito con ellos y vamos a montarles una trampa. ¿Qué hicieron ellos? Fueron y se pusieron unos vestidos viejos, se colocaron unas maletas, unos bolsos raros, viejos, rotos, y echaron panes viejos, mozos, sandalias viejas. Y fueron y se le presentaron a Josué y le dijo, Josué, vea, nosotros nosotros no queremos hacer alianza con ustedes. ¿Y por qué? Digo, vea, lo que pasa es que nosotros venimos en son de paz. Dice la Biblia, estoy bien, venimos en son de paz. Vea, nosotros venimos de muy lejos, pero de muy lejos. Sí, si estamos en Sabaneta, a lo mejor, hombre, venimos de allí, eran de allí de Calle Larga, pero ellos dijeron que venían de por allá, quién sabe de dónde, pero lejos, muy lejos, y de tan lejos venimos, que vea, cuando salimos de nuestra casa, los pancitos venían echando humo, los zapatos estaban nuevos, mire la ropa como está ya de vieja, ¿no? Es que eso llevamos mucho tiempo caminando para llegar hasta acá, pero mire el error. ¿Quién era Josué? Josué era un hombre de Dios. Esto a mí me da un ejemplo, porque Josué era un hijo de Dios, un hijo tan entregado que todo se lo consultaba a Dios, todo lo hacía bajo la dirección de Dios, pero se le fueron las luces. Hermanos, es que a todos se nos van las luces. El enemigo es tan astuto que anda como león rugiente, mirando a ver en qué momento le damos la oportunidad. Vamos a mirar el versículo 14. Y los hombres de Israel captaron que sus provisiones y no consultaron al Señor. O sea, se fijaron en lo que ellos les estaban mostrando, pero no fueron a consultar con Dios para preguntarle, Señor, si podemos hacer alianza con esta gente. Y Josué con ellos paz y concertó que los dejara, que les dejara la vida. También los jefes de la congregación les juraron. 3 días después que concentraron la alianza con ellos, oyeron que eran quienes, sus vecinos, hermanos, los de Calle Larga, los del Guayabo, los de aquí, los de allí. Y cuando Josué se da de cuenta de eso, ya que podían hacer, habían hecho un pacto, habían hecho alianza con él, y la alianza con él, que les respetaran la vida, no los podían tocar. Estos fueron más astutos que los otros reyes. Mire aquellos otros reyes, se juntaron 5 reyes y vamos a pelear, que somos más, y vamos a acabar con ese pueblito. Pero estos dijeron, no, esta gente tiene un poder diferente y con esto nos vamos a meter para poderlos tener dominados. Y eso fue lo que pasó, hermanos. La alianza fue que el pueblo de Israel no podía tocar a los gabaonitas. Mis apreciados hermanos, ustedes saben cuánto tiempo había pasado después de ese pacto que los gabaonitas habían hecho con el pueblo de Israel. Si alguien lo sabe, qué rico. Y yo sé que muchos lo sabemos. ¿Sabe cuánto tiempo había pasado?
400 años. ¿A ustedes les parece eso poquito tiempo? Eso es mucho tiempo. Pero hermanos, los pactos, los juramentos y las alianzas son para cumplirlas. ¿Qué decir ahora? Yo les pregunto, ¿qué decir ahora? ¿Vale la palabra de nosotros? ¿Vale ¿Usted confía en la palabra de las personas? No. Para usted ir a hacer un préstamo, usted tiene que llevar una cantidad de cosas y encima de eso llevar 2 personas que tengan propiedad raíz, porque a usted no le creen que va a pagar puntualmente. Usted va a tomar un local en arriendo y usted tiene que llevar quien lo apoye con propiedad raíz, porque eso de boca ya no sirve. Y después irnos para una notaría con sellito y firma del notario. A nosotros se nos ha olvidado que las promesas y los pactos que hacemos en la vida, por eso, hermanos, hay que tener mucho tacto y mucho cuidado con las palabras y con lo que decimos y con las decisiones que tomamos. Si yo hago un pacto, lo debo de cumplir, y más si lo hago delante de Dios. Aquellos hombres hicieron un pacto pues, con Dios, con los hombres de Israel y con los gabaonitas. ¿Y sabe qué decimos hoy en día? No, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y los tiempos no cambian. Aquí mostró el Señor que, oiga, cuando este pacto se hizo, ni Saúl, ni su papá, ni su abuelo habían nacido. No habían nacido. Pero a Dios no se le olvida nada. Y allá había un pacto que se había respetado hasta que llegó Saúl y dijo, es que yo soy el rey. Es que yo soy el rey y el rey es el que manda y voy a hacer lo que yo quiero y voy a acabar con ellos. Y dice que dejó un poquitico de aquellos gabonitas, se lograron salvar. Mis apreciados hermanos, pero estos gabaonitas pidieron un precio muy alto. Y yo quiero que nosotros analicemos ese precio, porque los gabaonitas no quisieron cosas materiales. Pidieron la cabeza de los hijos de Saúl. Yo les pregunto, y yo me pregunto, ¿qué culpa tenían ellos? ¿Qué culpa tienen los hijos de los errores que nosotros como padres cometemos? ¿Qué culpa? ¿Qué culpa tienen los hijos? Ay, la gente pudo haber pensado, esto es una injusticia. Esto es una injusticia. De hecho, siempre estamos cuestionando lo que nos pasa en la vida, porque siempre, ¿sabe qué decimos? Aquí estos hijos estaban pagando el error de un papá. Y cuando nuestros hijos empiezan a vivir las consecuencias de una mala formación, de unos malos hábitos, principios y valores, ¿sabe qué a veces decimos? A veces, no siempre, pero a veces decimos, ay, doña Julana, ¿cómo así que le mataron su hijo? Sí, es la voluntad de Dios. ¿Cómo así que perdió su casita y se la embargaron y quedó en la calle? Sí, es la voluntad de Dios. ¿Sí será la voluntad de Dios? Yo me pregunto, ¿será la voluntad de Dios que estos muchachos fueran colgados allá? ¿Cuántos pactos? No lo diga. De hecho, no los estoy escuchando. ¿Cuántos pactos y promesas hemos hecho que no hemos cumplido? Y vamos por la vida, viviendo la vida como queramos. Y se nos presentan cosas difíciles, momentos, dificultades, angustias, pobreza, desempleo, separaciones, divorcios, enfermedades y una cantidad de cosas. Todo lo que usted le quiera sumar. No. Buscamos culpables, el gobierno o Dios. Porque Dios lo quiere hacer o este gobierno no sirve para nada. Muy bien. Pero yo no me quiero quedar ahí. Yo no me quiero quedar ahí. Yo quiero que avancemos en esta situación, en esta cosa tan impresionante. Oiga, otra cosa, que cuando estos muchachos pidieron que esos jóvenes fueran colgados,
La historia era por qué ellos pidieron eso. Porque resulta que cuando ellos querían un castigo ejemplar, se colgaban a las personas, se colgaba la persona, pero la persona no podía, después de estar allá colgada, no se podía bajar, ni aún cuando estuviera muerto. Allí se tenía que quedar colgado hasta que los animales se los comieran. Eso era una cosa brava y dura, pero bien dura. Pero miren lo que dice. Aquí entonces ellos, el rey entregó a los hijos de David, unos eran y otros nietos, dice, entonces el versículo 10 dice, entonces Rispa, hija de Aja, tomó un saco, lo tendió sobre un peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos. Muy bien. Dice que una de estas madres vio a sus hijos, yo no sé, yo sé que aquí hay muchas personas que no han vivido la experiencia de ser mamá o de ser papá. Y si no han vivido esa experiencia, poco van a entender. Pero para una madre, a esta madre, Rispa, le quitaron 2 hijos y ella con sus ojos vio cómo los colgaron. Y ella sabía cuál era el castigo. De ahí no los podían bajar. La otra mamá tenía 5 hijos. Los 5 hijos también los colgaron. Yo no sé si aquí hay una mamá que se imagine esta escena, o una mamá que haya perdido un hijo por alguna circunstancia. Pero eso duele. Eso duele. Esto no es fácil. Esto no es fácil uno tener que ver lo que el enemigo con su astucia le estaba mostrando al pueblo de Israel. Mira lo que hago con sus hijos. Hácelos cuelgo para que se lo coman las aves del campo y para que se lo coman las fieras también. Pero Rispa dijo, sí, yo les digo una cosa, cuando una persona a uno se le muere, dígame qué esperanza tiene uno. ¿Qué esperanza cuando ya la persona está ahí, ya es un cadáver? Dígame qué esperanza hay. Si la esperanza no hay. Por más que usted los sacuda, que uno del desespero los mueve, les habla, clama, le pide a Dios, Señor, no te lo lleves, no te lo lleves. Murió. Ya. ¿Qué hay que hacer con el muerto? Enterrarlo. Como decimos hoy en día, darle cristiana sepultura. Pero estos jóvenes no iban a tener cristiana sepultura. Y Rispa sabía. Vamos a mirar lo que dice. Vamos a ver lo que dice el versículo 10. Entonces, Rispa, hija de... Dice que puso un saco negro en el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos. Y no dejó, mire cómo termina el versículo, y no dejó que el ave del cielo se acercaran. Y ellos de día no, a ellos de día, ni bestias del campo de noche. Yo no me alcanzo a imaginar, yo no me alcanzo a imaginar una madre mirando esos 7 cadáveres allá colgados y viendo cómo pasa el tiempo, porque dice que fue que desde que empezó la siega hasta que llovió. ¿Saben cuánto tiempo pasó? 5 meses. Lo que yo no me explico es cómo unos cuerpos colgados, muertos, se sostuvieron 5 meses para no, porque uno se va descomponiendo, la persona se descompone, el cuerpo, las carnes van cayendo, los músculos se acaban y esos huesos se van para el suelo. Pero allí no pasó eso. Y dice que aquella mujer se quedó allí
en ese lugar, al pie de sus hijos, y no solamente de sus hijos, de los hijos de la otra. A ver, pero ¿qué pasó con la otra muchacha? A la que le quitaron también sus hijos. ¿Ella qué diría? No, pues yo cómo voy a quedar aquí traumatizándome viendo a mis hijos ahí colgados. Ella se fue como hacemos todos. ¿Qué hacemos cuando viene la tragedia? ¿Qué hacemos cuando se presentan estas situaciones tan difíciles que yo veo no hay solución, es imposible, es imposible? ¿Qué hacemos? Nos vamos a llorar y a buscar todos los culpables habidos y por haber. A llorar, a amargarme y a no hacer nada. Ella vio que no había nada para hacer y se fue. Me imagino que con el corazón partido, porque contenta no iba. Y quizás echándole la culpa a Saúl. Pero esta otra mujer no le echó la culpa a nadie. Y se quedó al pie de sus muertos a luchar por lo poco que quedaba, porque ella no iba a permitir que los animales, las aves de rapiña vinieran a comerse a sus hijos. Y yo me la imagino, es que yo me la imagino porque yo soy mamá. Y yo me la imagino a ella en el día cuando aparecían las aves de rapiña, comérselo y ella agarrada. Ahí dice que tenía piedras y empezaba a tirar, a lanzar piedras y a espantar todos esos animales y los espantaba. Ahí estoy yo y se los espanto yo también. Pero lo que yo digo y en la noche llegaban las fieras del campo. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son esas fieras? Leones, hambrientos. Leones. Yo me le enfrento a un gavilán y me le enfrento a un gallinazo, pero a un león, sí como que está difícil la cosa. Pero ella, ¿saben qué hizo esta mujer? Cuando uno quiere defender, cuando uno no se da por vencido, ¿sabe ella qué hizo? Prendió fuego alrededor. Yo no sabía. Yo no sabía que las fieras le tienen miedo al fuego. Y cuando aparecían esos animales hambrientos a devorar esos cuerpos, salía ella con el fuego a espantarlos. Y esos animales salían y se iban. ¿Qué es el fuego para usted? ¿Qué nos dice la Biblia que es el fuego? El fuego tiene poder. El fuego tiene poder. Maravilloso, maravilloso. Mis apreciados hermanos, aquí hay un mensaje para usted y un mensaje para mí. Si aquí hay alguna persona que no ha perdido nada, que no ha sufrido en la vida, que no ha llorado a sus muertos, que no le han dado una carta de divorcio, si aquí hay alguna persona que tiene a sus hijos de rodillas delante de Dios, este mensaje no es para usted. Este mensaje es para los que llevamos un dolor, un sufrimiento de la vida. Los que nos ha tocado, madres, que una vez allá en el altar ese hombre le dijo que hasta que la muerte los separara. Y cuando tuvo el tercer hijo, chao, que te vi. Oiga, yo me preguntaba eso, ¿por qué le dicen a uno que hasta la muerte? Yo no entendía eso, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Ah, ya entendí. No es hasta que él se muera o yo me muera. No señor. Mis hermanitas y hermanitos, si todavía tienen ese problema y están amargados por eso, ya, se acabó. Porque no es hasta que él se muera ni que yo me muera, es hasta que el amor se muera. Pero cuando nosotros hacemos ese juramento allá, difícil la cosa, es difícil. Eso es difícil, hermanos y hermanas. Pero si usted, como dice el Señor en su palabra, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nuestros hijos nosotros los estamos viendo muertos en sus delitos y pecados, y como nosotros ya los vemos muertos, sabemos que no hay nada que hacer,
damos el brazo a torcer, nos llevamos la mano a la cabeza, esto se acabó, ese hombre no lo cambia nadie, ese es un borracho por aquí y ya no más. Llevo 10, 15, 20 años orando por este hogar y no, eso ya no más. Pero esta mujer no se rindió, ella no se rindió. Ella dijo, así estén muertos, voy a defender lo poco que queda de mis hijos y de los hijos de mi vecina. Y los defendió hasta que el Señor tuvo misericordia de ella. Y dice que le contaron a David le contaron, David, allá está Rico. Todavía está ya boleando piedra, yo no sé, pero ahí están esos cadáveres colgados, yo no sé, pero ahí hay algo muy raro. Y David dijo que ya habían pasado 5 meses, el tiempo del castigo ya había terminado, o sea que los podían bajar. Yo no sé qué bajaron, no sé. A veces trato de imaginarme, pero no me alcanza la imaginación. ¿Qué bajaron de allí? No sé. Pero hasta el final se quedó. Esta mujer no la venció el cansancio, no la venció el sueño, no la venció la soledad, la angustia. Me imagino que esos cadáveres tenían que oler mal, me imagino que esos cuerpos se iban deshilachando y ella estaba viendo cómo se iban desapareciendo sus hijos en ese lugar. Pero hasta el final me quedaré con ellos. No perdió la esperanza, hermanos. Allí estaban muertos, pero la esperanza de ella no había muerto. Allí estaba y seguía luchando hasta el final. ¿Dónde vinieron a terminar esos muertos? ¿Dónde? En el sepulcro de los reyes, como reyes. ¿Por quién? Por una mamá que se sacrificó, que se sacrificó. Mis apreciados hermanos y hermanas, si nosotros hoy estamos llevando una situación difícil en la vida, cualquiera que sea, para Dios no hay nada imposible. Pareciera ser que ya no hay nada que hacer, pero para Dios no hay nada imposible. Yo tengo que perseverar, yo tengo que insistir, yo tengo que soportar las inclemencias de la vida. El enemigo ha sido astuto y con su astucia ha venido a deshacer los hogares, las familias, los hijos y una cantidad de cosas que ni para qué ustedes lo saben. El Señor lo dijo y lo vimos aquí en su palabra. El diablo no vino sino para destruir, para matar, para derribar. ¿Qué deja el enemigo? Nada. No deja sino dolor, angustia y sufrimiento. Pero nosotros no nos podemos dar por vencidos. El Señor dice en su palabra allá en Apocalipsis capítulo 3, cuando habla acerca de esta iglesia, de la iglesia del tiempo del fin, muerta, muerta. Estás ciego, estás desnudo, miserable, pobre. ¿Para qué más? ¿Qué está quedando de nuestra iglesia? Pero aquí hay un pueblo que no se da por vencido y la seguiremos, seguiremos en la lucha, seguiremos avanzando hasta que el Señor tenga misericordia de este pueblo y nos devuelva a nosotros la esperanza y el gozo de la salvación. Pero yo quiero terminar con algo más. Si aquellos jóvenes murieron allí, no tenían la culpa. Ellos estaban pagando la culpa de otro, no de ellos. Porque ellos nada tuvieron que ver con la muerte de los Gabaonitas, ni con ese pacto que habían hecho. Allí estaba ellos, perdón, les tocó a ellos pagar una deuda que no era de ellos. Yo no sé si esto les recuerda a ustedes algo. Cuando Jesús vino a esta tierra, a morir donde tenía que morir un ladrón, un asesino. Jesús vino y fue colgado en la cruz. Allá fue colgado. Para
darnos a nosotros la esperanza que hoy tenemos. El Señor no murió por los pecados. Él murió por los pecadores. Y alabado sea el Señor, que allá pendiente de una cruz, colgado de esa cruz, nos está ofreciendo o nos ofreció en la cruz esa esperanza que ahora nadie nos la puede quitar. Una esperanza de vida, una esperanza que me dé gozo, que así no tenga nada en mis manos, que así todo se haya destruido y acabado, todavía tengo vida y hay algo para rescatar. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, hay mucho para rescatar. Quizás está tu hogar, quizás está tu vida. A veces nosotros llegamos a la vejez con una cantidad de enfermedades. ¿Por qué estamos tan enfermos? No, porque es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero. Por eso tomo, por eso bebo, por eso como, por eso hago eso, por eso aquello. Sí, y lo hacemos. Pero cuando nos llegan los momentos difíciles de nuestra vida, nos damos de cuenta el error tan grande que cometimos. Pero no se preocupe. Que ya no podemos llorar sobre la leche derramada. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo que no podemos llorar sobre la leche derramada? Aquí se derramó, pero se puede restaurar. En el nombre de Jesús, a mí esta historia me ha dado valor, me ha dado fuerzas para luchar, todavía puedo luchar. Mis hijos fueron levantados en el Evangelio. Hace más de 31 años más o menos, estoy en el Evangelio. Mi hijo menor tenía 2 añitos. Los levanté en el Evangelio, les enseñé, les mostré. Pero las cosas de la vida, hermanos, cuando nosotros estamos orando, siempre que vamos a orar, cuando uno pide, hace las peticiones, lo que se pide es lo mismo, por mi familia, por mis hijos. Así es, mis apreciados hermanos, no perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. La esperanza, así pase lo que pase, no debe de morir. Cristo murió. El que murió fue Cristo, no mi esperanza. El que muere es Cristo para mantener viva mi esperanza en que todo podrá ser posible si me pongo en las manos de Dios. Dios Todopoderoso está viendo tus lágrimas, está viendo esas noches, está viendo esos amaneceres, está viendo esas tragedias. Mis hijos no están en el vandalismo, alabado sea el Señor que no, pero a mí me duele ver a todos esos jóvenes. No crean que es solamente Medellín, que es solamente Itagüí, que es solamente Antioquia, que es solamente Colombia. Este problema está en el mundo entero porque a nosotros se nos ha olvidado que tenemos un pacto con Dios y que lo debemos de cumplir. Esos pactos, cuando a mí me está yendo mal en la vida, cuando yo vea que hay una situación difícil en mi vida, yo tengo que pensar, yo tengo que analizar qué está pasando, qué hice. No decirle a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? No, Señor, ¿qué te ofendí? ¿Qué está pasando conmigo? Y volver porque el Señor nos está esperando. No tarda su promesa, como muchos la tenemos por tardanza, sino que el Señor es tan maravilloso, paciente, esperando que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Para la gloria de Dios, yo les dejo este mensaje. Espero que sea un mensaje de esperanza para el que no lo tiene. Espero que sea un mensaje de aliento, de levantar los ánimos y no irnos a llorar nuestra desgracia, sino pararnos al frente del problema y buscarle la solución a través de Cristo. Que Dios me los bendiga. Les invito a orar. Oremos. Bendito Jehová, Dios eterno, que vives y reinas por los siglos de los siglos. No somos dignos, Señor. No somos dignos de llamarnos tus hijos. Tampoco somos dignos de estar aquí delante de ti, buscando tu presencia. Pero un día el Señor Jesús bajó del cielo, enviado por su Padre,
para venir a buscar, a rescatar y a salvar lo que ya estaba perdido, como los hijos de aquellas mujeres. Y muriendo en la cruz por mis pecados, por mi salvación, hoy yo me acerco ante el trono de la gracia, segura y convencida que voy a encontrar el oportuno socorro que estoy necesitando en este momento. Padre eterno, aquí, en esta plataforma, yo sé que hay hombres y mujeres que llevan un dolor en su alma, que sufren y quizás están dando por vencidos al ver que el tiempo se acaba y que no se ha logrado mayor cosa. Pero yo tengo la esperanza de que si continuamos ahí, defendiendo del enemigo, defendiendo nuestro hogar y defendiendo a nuestros hijos del enemigo, tenemos armas poderosas, más que un palo, más que una piedra. Tenemos el fuego del Espíritu Santo que da poder para reprender a Satanás, para liberar a nuestras familias, para reconciliarlos, para traerlos a la reconciliación, al perdón, al amor, para traerlos a la esperanza que pareciera que ya se nos agotara. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos encomendamos nuestros hijos, nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros vecinos y todas aquellas personas que claman, a veces con fe, otras veces sin fe, pero claman. Bendito Padre, toma en cuenta estas necesidades. Perdona todos esos errores que hemos cometido. Perdona, Señor, esos pactos que no hemos cumplido. Perdona, Señor, y ayúdanos a entender y a discernir y a levantarnos con la frente en alto diciendo, porque yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, que Él vino a morir para que yo tuviera vida y vida eterna. Gracias, Señor, por escucharnos, por permitirnos estos medios para comunicarnos con todos y cada uno de nuestros hermanos, amigos y familiares. Padre eterno, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga.